Nos encontramos en INTA Manfredi y es el lugar donde vamos a comenzar la fase 3. No es casualidad esta hora del día donde el sol está bajando, empieza a revenir el rocío y esa humedad empieza a depositarse en las hojas de la andana que está totalmente seca y el tallo está seco. Ese es el punto fundamental que tenemos en muchas zonas de la Argentina para realizar un heno de calidad, donde el objetivo es trabajar con la menor pérdida de hoja. Para lo que es el proceso de henificación tenemos la etapa de rollo, tenemos la etapa de media fardo y de heno picado y embolsado. En el caso de rollo es donde tenemos la ventana más grande. Podemos empezar a trabajar en niveles de 20% de humedad e ir descendiendo hasta niveles del 13-12% donde tenemos que detener la tarea porque es los puntos fundamentales donde empezamos a tener muchas pérdidas de hoja. En este caso estamos mostrando toda la tecnología que tenemos en rollo. Podemos atar con hilo, que es el sistema de atado tradicional, donde normalmente demoramos entre 40 y 50 segundos en lo que es el proceso de atado y expulsión, pero también podemos trabajar con lo que son con los sistemas de atadores a red, que el tiempo de atado lo disminuyen a 9 segundos, básicamente porque el rollo tiene que dar menos vueltas adentro de la cámara para ser atado. Que tardemos solamente 9 segundos en atar el rollo y expulsarlo, eso nos permite incrementar la capacidad de trabajo de la máquina, pasar de 12 o 13 toneladas por hora a 16, 17 o hasta 20 toneladas por hora. Y eso que nos permite aprovechar, realizar la mayor cantidad de rollos en esa ventana de trabajo donde generamos las menores pérdidas de hoja. Otro punto fundamental que le estamos mostrando acá es la posibilidad de hacer rollos de núcleo flojo o de núcleo compacto. Por supuesto que si lo vamos a utilizar en un acoplado mixer, siempre es recomendable realizar de núcleo flojo para gastar menos potencia en el momento del menuzado. Pero un punto fundamental es que cuando empezamos a realizar la tarea cerca del 20% de humedad, cuando el pasto todavía está húmedo, lo recomendable es realizar un rollo con poca prensa, con núcleo flojo, para de esa forma permitir que esa humedad se libere al ambiente. Recordemos que después el rollo lo vamos a estivar, pero siempre se va a estabilizar en 15% de humedad. Entonces esa humedad la tenemos que liberar y hacer un rollo flojo nos da esa ventaja. A medida que vamos disminuyendo la humedad, podemos ir incrementando la prensa y meter mayor cantidad de pasto por volumen de heno que estamos confeccionando. Estos son los elementos que definen a una rotoenfardadora de nueva generación. Primero, un recolector más ancho que la cámara. Tenemos una cámara de 20, un recolector de 240 que nos permite trabajar sobre cualquier volumen de andana sin ninguna dificultad. Luego tenemos atrás un acelerador. Ese acelerador, que es un rotor helicoidal, es un sistema procesador de fibra que lo podemos tener activado, en el cual salen desde el piso de la rotoenfardadora 16 cuchillas que hacen un corte por cizalla al imprimir el material hacia abajo el rotor, y nos permite realizar rollos cuteados o rollos con fibra procesada. Nosotros lo que denominamos son rollos instantáneos, porque esos rollos luego no hace falta trozarlos en un acoplado mixer o en una moledora. Están listos para usar en un mixer vertical mezclador, por ejemplo, o también cuando lo utilizamos en un arco, en un comedero, también aumentamos la eficiencia porque el animal come siempre a bocado lleno. Los conceptos fundamentales: estamos trozando la fibra a campo, entonces nunca trabajar con menos de 15% de humedad en caso de confeccionar rollos con cúter, para siempre mantener una calidad deseable. Cuando decimos deseable es 18% de proteína bruta hacia arriba. Y el otro punto fundamental es que si vamos a procesar la fibra tenemos que ser conscientes que estamos incrementando el consumo de combustible. En 250, 300 centímetros cúbicos de gasoil, pero es el mismo consumo que podemos tener en un mixer o una moledora después para trozarlo. O sea que no es un gasto, sino que es una decisión que tomamos en un momento para ver qué vamos a hacer después con ese forraje. Un rollo atado con red no solamente nos permite incrementar la eficiencia en cuanto a la capacidad de la máquina, sino que también disminuimos las vueltas que da dentro de la cámara. Básicamente, cuando se realiza el atado, el rollo circula adentro de la cámara para ser envuelto o con la red o con el hilo. En el caso de la red, dijimos 2 vueltas y medias es suficiente para que quede atado. Por cada 3 segundos que tarda cada una de las vueltas, son 9 segundos que estamos atando. En cambio, en un sistema con atado de hilo, normalmente esos 3 segundos lo tenemos que multiplicar por 15, 16 vueltas, y ahí es cuando superamos los 40 o 50 segundos de tiempo de atado. Uno es
lo que dijimos, incrementamos la capacidad de trabajo de la máquina. 2 es que aumentamos lo que es la calidad de toda la periferia, porque no es lo mismo dar 3 vueltas dentro de la cámara que tener que dar 16, 17 vueltas adentro de la cámara. Esos son puntos fundamentales que tenemos que evaluar y ver si vamos a hacer un rollo de buena calidad y tenemos la posibilidad de una alfalfa que la cortamos en el momento oportuno, rastrillamos en el momento óptimo, podemos invertir en una red. Y en el caso de que vamos a una alfalfa de mala calidad porque le agarró una lluvia al medio o porque está muy enmalezada o porque es un corte de limpieza y ese rollo no va a tener un valor significativo, podemos bajar el costo operativo y ir al hilo. En Argentina hemos tardado mucho en incorporar la red, pero en los últimos años, si tomamos las ventas de solamente de bobina red, se ha multiplicado por 500 lo que es la venta de bobina. O sea que es una tecnología que se ha adoptado, ya la vemos en la ruta cuando vemos los rollos que se confeccionan, que antes eran muy raros, y tenemos que apostar porque es un insumo que le da mucho valor a los rollos que estamos produciendo. Un aspecto fundamental al momento luego de confeccionar los rollos es el momento de la estiba. Primero, retirarlos inmediatamente del lote para no afectar el rebrote de la alfalfa que ya viene creciendo. Y lo segundo es dónde lo vamos a estivar. Siempre tenemos que pensar que al momento de la estiba es el lugar donde más problemas tenemos de pérdidas en todo el proceso de confección. Fundamentalmente porque nosotros en Argentina lo estivamos a campo, el rollo queda en contacto con el suelo, donde recibe la evaporación permanente y donde se genera un microclima que es muy bueno para que proliferen los hongos y las bacterias, y después tenemos toda la parte periférica donde el agua de lluvia va penetrando y empieza a necrecer, o sea, vemos cómo se nos empieza a poner negro toda la zona periférica. Eso es un punto que también nos ayuda el atado de red porque permite que el agua escurra con mayor facilidad. Pero fundamentalmente toda esa parte negra que nosotros vemos de los rollos, fundamentalmente después de 5 o 6 meses de estivado, no son más que micotoxinas que van generando las cerebrolenonas o las aflatoxinas que se van multiplicando dentro del rollo. Entonces lo que estamos generando es un ingrediente contaminado que hoy lo pensamos adentro de un acoplado mixer, que lo mezclamos con silo, que lo mezclamos con speller y que la vaca después no puede seleccionar. Entonces hoy ya tenemos que pensar en una evolución en cuanto a lo que es la estiba de los rollos. Primero, ver cómo los aislamos del suelo. Podemos utilizar el sistema de pallet, que es algo fácil de conseguir y nos permite estibarlo con mayor facilidad. Si no, podemos poner postes. Y también tenemos que pensar en cubrirlo con silos bolsas viejos para evitar que esa agua ingrese al interior. Siempre son puntos claves que nos permiten crecer mucho en lo que es la eficiencia de la producción de carne y la producción de leche.